la grabación. De acuerdo, bueno, para los que no me conozcan, me presento, me llamo Loreto y soy referee nivel Gold de World Athletics. Algunos ya os conozco, pero bueno, para los que no me conozcáis todavía. Y hoy vamos a hablar sobre el juez árbitro, las reclamaciones y las apelaciones, y bueno, un poquito también el jurado de apelación. Entonces, antes de comenzar, vamos a mencionar un poco a los que os incorporéis hoy, aunque creo que no habrá nadie nuevo, que esto es una serie de videoconferencias promovidas por International Sports Consulting Agency, sobre todo de cara a la gente que se está preparando para el examen de World Athletics. Y tenemos una serie de recomendaciones para que esto sea lo más fluido y lo más fácil para todos, que es que mantengáis vuestros micros en silencio. Las preguntas que tengáis las podéis hacer en el chat e intentaremos responderlas al final de la sesión. Y bueno, si tenéis alguna más a posteriori o para los que estéis viendo luego después la sesión grabada en YouTube, también podéis enviar las preguntas que tengáis al correo que aparece en pantalla. Entonces ya podemos empezar. Entonces, como os dije, vamos a hablar del juez árbitro, también un poquito del jurado de apelación, centrándonos en las reclamaciones y las apelaciones. Entonces, primero, el juez árbitro. ¿Quién es el juez árbitro? El juez árbitro es una figura que va a estar designada en todas las competiciones. Vamos a tener jueces árbitros para cámaras de llamadas, para carreras y pruebas de marcha, para concursos, para pruebas combinadas, para carreras y pruebas de marcha de fuera del estadio, jueces árbitros de vídeo y también en algunos casos jueces árbitros para salidas. ¿Cuáles son las funciones de todos estos jueces árbitros? Asegurarse de que se cumple el reglamento y cualquier normativa que sea aplicable y decidir sobre las protestas o cualquier cuestión que surja durante la competición. A veces está muy claro reflejado en el reglamento el tema de la protesta o la cuestión que surge, y otras veces van a surgir cosas nuevas, por eso también el reglamento siempre está en constante evolución, porque siempre pasan cosas que no están reflejadas. Entonces, sobre estos temas a mí va a tener que decidir, y a veces van a necesitar la colaboración del delegado técnico o de los delegados técnicos para esta toma de decisiones. No nos podemos olvidar que, aparte de decidir sobre estas protestas o reclamaciones o sobre cualquier cuestión, el juez árbitro puede actuar directamente cuando ve alguna infracción o alguna cuestión que necesite una corrección durante el desarrollo de la competición. Bien, como dijimos antes, hay jueces árbitros, pues eso, carreras, concursos, distintas cosas. Entonces, en el caso de los concursos o las carreras, por ejemplo, tenemos muy claro, una vez que los atletas están en pista, quién es el que va a tomar las decisiones. Pero antes de que entren en la pista, también debemos tener claro que el juez árbitro de cámara de llamadas va a ser el que esté a cargo de decidir sobre todo en temas de asuntos disciplinarios, que son los que se nos pueden dar desde que los atletas están en la zona de calentamiento hasta que pasan a la zona de competición y pasan a estar bajo la jurisdicción, por llamarlo de alguna manera, del juez árbitro respectivo. Bien, pasamos ahora a hablar un poquito de lo que es el jurado de apelación, que es el que va a decidir sobre las apelaciones, que es otro de los temas de hoy. Entonces, ¿quién es el jurado de apelación? El jurado de apelación normalmente son 3, 5 o 7 personas, siempre un número impar para que no haya empates en las votaciones, porque toman decisiones por votación. Y uno de los miembros del jurado de apelación va a ser el presidente y otro secretario. En algunos casos este secretario no es un miembro del jurado, muchas veces es una persona de la oficina, pues, de World Athletics o de una federación, en el caso de competiciones de otros niveles. Y además, si hay apelaciones relacionadas con la regla 54, o sea, con la regla referida a la marcha, uno de los miembros de este jurado de apelación debería ser un juez internacional de marcha, ¿vale? Sobre todo, pues eso, para tener una persona más especializada en este tema que se va a tratar. Vale, aparte de esto, otra cuestión importante a tener en cuenta con el jurado de apelación es el tema de los conflictos de intereses.
los miembros del jurado de apelación que pertenezcan a una federación miembro que esté realizando una apelación o que pueda estar afectada por la decisión que se tome respecto a una apelación presentada por otra federación miembro, no deben participar en la toma de decisiones sobre la misma. Entonces, ese miembro del jurado de apelación se va a retirar o, en caso de que no lo haga, el presidente del jurado de apelación le pedirá que se retire. Por eso, además de estas 3, 5 o 7 personas que mencionábamos antes, vamos a tener una serie de suplentes para cuando se den estos casos de conflictos de intereses. Vale. Decíamos al principio, reclamaciones y apelaciones son lo mismo. Son parecidos, pero no son lo mismo. Entonces, ¿cuándo se puede producir una reclamación y cuándo se puede producir una apelación? Esto en principio, tanto unos como otros pueden producirse antes de la competición, durante la competición o después de que haya tenido lugar una prueba. Más específicamente, las reclamaciones, ¿cuándo se van a producir? Pues inmediatamente después de una salida falsa, en el caso de carreras, o después de un intento jugado como nulo, en el caso de concursos. Y en los 30 minutos siguientes al anuncio oficial de los resultados. En el caso de las apelaciones, estos 30 minutos de los que hablábamos va a ser, los mismos 30 minutos, pero en este caso a partir del anuncio oficial del resultado modificado cuando haya habido una reclamación al juez árbitro y haya decidido modificar los resultados, o cuando ha habido una reclamación y no hay modificación de los resultados, estos 30 minutos se contarán a partir de la notificación de esa decisión del juez árbitro. ¿Quién es responsable de controlar estos tiempos? A ver, los tiempos de publicación de los resultados los va a controlar el organizador. Normalmente en las hojas de resultados figuran estos tiempos y luego en el TIC van a figurar los tiempos de las tomas de decisiones respecto a las reclamaciones por parte del juez árbitro o los tiempos a los que se ha comunicado las decisiones a los equipos o a las atletas que estamos reclamando. ¿Cómo se van a presentar reclamaciones y apelaciones? A ver, hay aspectos en los que se va a coincidir, tanto las reclamaciones como las apelaciones pueden ser presentadas por una atleta o alguien en nombre de esa atleta o un representante de un equipo, de una federación, para que nos entendamos. Solo van a poder reclamar o apelar si participan en la misma ronda de la prueba a la que se refiere la reclamación o la apelación, a menos que sea una competición por equipos en la que tengamos una puntuación y entonces lo que ocurre en una prueba afecta a las demás. Pero en el caso de reclamaciones, las reclamaciones van a ser orales, como decíamos, al juez árbitro, y en el caso de las apelaciones tienen que ser por escrito y acompañadas de un depósito de $100 o equivalente, que solamente se devolverá si la apelación, la decisión que tomada en la apelación es favorable al atleta o al equipo reclamante. En ambos casos, tanto sean reclamaciones al juez árbitro como apelaciones, el TIC también puede jugar un papel importante porque si el juez árbitro no está disponible, se localizará a través del TIC y los impresos para apelaciones también van a estar disponibles en el TIC. No nos olvidemos también que ahora cada vez es más habitual tener TICs virtuales y bueno, cuando nos adaptemos, pues veremos que los formatos también van a ser un poquito diferentes, pero bueno, tiempo al tiempo. Aquí vemos un ejemplo de lo que sería uno de estos formularios. Como decía, esto es un ejemplo de un formulario en papel. La información básica a contener es qué atleta está presentando la apelación, qué prueba, cuál es la razón el motivo para la apelación y qué es lo que se pide. Pues empujaron a mi atleta, vale, ¿qué pides? Que lo pasemos a la siguiente ronda, que descalifiquemos a alguien, vale, tiene que estar todo claramente
especificado en la apelación. Y bueno, luego se incluyen otros datos, como es lo que decíamos, a qué hora se publicaron los resultados, a qué hora tomó una decisión el juez árbitro, a qué hora se les comunica la decisión después de la apelación al reclamante. Pero bueno, esto es un ejemplo. Simplemente, como decía, hay otros formatos. Lo importante es que incluyan la misma información básica y, como decía, pues cada vez más se tiende a la utilización de TICs virtuales. Bien, ¿a quién vamos a reclamar? Ya hemos dicho, bueno, ¿a quién vamos a reclamar y a quién vamos a apelar? Ya hemos mencionado antes que las reclamaciones serán básicamente al juez árbitro, pero también puede haber reclamaciones al delegado técnico cuando estamos hablando de las condiciones de un atleta para participar. Entonces, como decía, reclamaciones pueden ser al delegado técnico respecto a estas condiciones que cumple un atleta para participar, o al juez árbitro respecto a los resultados. Como decíamos, recordemos los 30 minutos después de la publicación de los resultados, al desarrollo de la competición, respecto a salidas falsas, salvo si el sistema de información de salidas funciona correctamente, y a salidas no abortadas. Esto lo veremos ahora un poquito más en detalle. Y las apelaciones, pues al jurado de apelación podemos apelar respecto a las condiciones de un atleta para participar cuando el delegado técnico ya ha tomado una decisión y no estamos de acuerdo, o respecto a las decisiones del juez árbitro cuando el juez árbitro ha tomado una decisión y no estamos de acuerdo. Evidencias. ¿Qué evidencias pueden tener en cuenta tanto el juez árbitro como el jurado de apelación? Cualquier evidencia disponible. Podemos ver imágenes o grabaciones de vídeo, tanto sean oficiales como otras disponibles, que puede ser de la emisora local que está transmitiendo o la emisora oficial, o una pregunta muy habitual que se suele hacer es si podemos admitir como prueba el vídeo que grabó otro atleta que está en la grada o un entrenador. A ver, mientras sea claro, mientras no ofrezca dudas, podemos aceptarlo como evidencia. Eso tanto en el caso de reclamaciones como de apelaciones. Y también consultar a las personas implicadas. Podemos consultar a los jueces de la prueba, hablar con ellos y ver, intentar aclarar lo que ha sucedido. Y el jurado de apelación pues también puede consultar al juez árbitro para saber por qué ha tomado la decisión que ha tomado. Bien, vamos a hablar ahora un poquito más en profundidad, lo que decíamos antes, las condiciones para participar. Un atleta puede presentar una reclamación antes de la competición al delegado técnico, tiene derecho de apelación al jurado de apelación y en el caso de que no esté conforme tampoco con la decisión del jurado de apelación, que no se pueda llegar a una decisión clara antes de que comience la competición, que también puede pasar, puede no haber suficientes evidencias o puede no haber tiempo para recabar todas esas evidencias y el jurado no poder tomar una decisión, pues podríamos autorizar al atleta a competir bajo protesta. En el caso de carreras, como decíamos antes, las reclamaciones al juez árbitro sobre una salida falsa son reclamaciones que se hacen de forma inmediata, en el momento que se produce la salida falsa, como decíamos, al juez árbitro de salidas o al juez árbitro de carreras y pruebas de marcha si no hay nombrado un juez árbitro de salidas. Y podemos autorizar al atleta a competir bajo protesta, pero solo en el caso de que la salida falsa no haya sido detectada por un sistema de información de salidas que funcione bien. Es decir, si tenemos un sistema de información de salidas que funciona correctamente, no tenemos ninguna duda respecto a su funcionamiento y se ha detectado una salida falsa, no debemos permitir al atleta participar bajo protesta. En el caso de que hayamos descalificado a un atleta por una salida falsa, haya finalizado la prueba y
luego se vea que hubo una exclusión incorrecta, es decir, que esa descalificación no fue correcta, también en el caso de una apelación, no solo en el caso de una reclamación, podemos permitir al atleta que compita solo, ¿vale? En carreras, otra situación que se nos puede dar es que se haya dado una salida, haya habido alguna irregularidad en la salida, pero la salida no haya sido abortada. Entonces, también estaremos ante una reclamación que se hace de forma inmediata, igualmente al juez árbitro de salidas o al juez árbitro de carreras y pruebas de marcha. En este caso, la reclamación será normalmente por un atleta que completó la carrera. Si no completa la carrera, está perdiendo su derecho a reclamar. Y el juez árbitro puede decidir anular la prueba o una parte de la prueba. Es decir, puede decir, pues afectó a 3 atletas, pues estos 3 atletas pueden correr otra vez. No es necesario repetir la carrera con todos los atletas. Esto puede tener más sentido, sobre todo cuando estamos hablando de pruebas combinadas, ¿vale? Porque a lo mejor no es necesario hacer correr a todos los atletas de nuevo y simplemente con hacer correr a los atletas que se vieron afectados o permitir correr más que hacer correr a los atletas que se vieron afectados, pues sería lo justo y lo suficiente. Respecto a esto, también tenemos que tener en cuenta que si un atleta que no ha terminado una prueba reclama, antes de admitir esa reclamación, debemos asegurarnos de que ese atleta no debiera estar descalificado. En el caso de que esté descalificado o debía haber estado descalificado, ya esa reclamación no ha lugar, no es admisible. En Estambul se pudo ver un caso de lo que estaba mencionando antes, que un atleta fue descalificado por una salida falsa. La reclamación se resolvió después de que hubiera finalizado su carrera y se permitió al atleta correr en solo. Como vemos ahí, ese sería el documento de la comunicación oficial de que se realizó la protesta por parte del equipo. El juez árbitro la aceptó y le permitió correr. En este caso, también vemos un ejemplo en el que los jueces árbitros tienen que estar en contacto con los delegados técnicos porque una repetición de una carrera, o bueno, más que una repetición, el hacer una carrera para este atleta implica un cambio en el horario que siempre tiene que estar en conocimiento de los delegados técnicos y autorizado por ellos, por supuesto. En el caso de los concursos, como mencionábamos antes, si hay un intento que se juzga como nulo, pues también el atleta puede reclamar inmediatamente sobre esa decisión. Siempre que tengamos alguna duda, lo aconsejable es medir el intento, como decía Elena el otro día en su charla sobre los lanzamientos, lo mejor es medirlo todo, a menos que esté muy, muy claro que ha sido un nulo. Lo mejor es medirlo todo para salvaguardar los derechos de los atletas. Y si este intento objeto de reclamación se produce durante las primeras rondas, durante las 3 primeras rondas de intentos, puede darse el caso de que en caso de que el intento fuera válido, el atleta tuviera derecho a realizar los intentos adicionales, sean 2, sean 3, eso ya depende un poco de la normativa de la competición, pero bueno, acceder a los intentos adicionales. O en el caso de concursos verticales, progresar hacia una altura superior. Bien, pues, en estos casos, si no se puede resolver la reclamación antes de pasar, bien sea a esos intentos adicionales o bien sea a una altura superior, lo que podemos hacer para no retrasar la competición es permitir que ese atleta continúe su participación bajo protesta. En el caso de que se tome una decisión favorable al atleta, las marcas serían válidas, no como ya está, son válidas, y en el caso de que no, se anularían y ya está. En caso de que sus marcas sean válidas, nos encontraríamos, pues, por ejemplo, si teníamos 8 atletas y hemos permitido la participación de este atleta bajo protesta, tendríamos 9 atletas que realizan los intentos extra.
Las marcas de este otro atleta adicional serían válidas de todas formas, se acepte o no la reclamación del atleta que compitió bajo protesta. En esta hoja de resultados vemos también un caso que se produjo en el Campeonato del Mundo en Oregón. No sé no sé en qué tamaño lo veis, pero bueno, el caso sería el atleta que está ahí clasificado en 9º lugar. Reclamó sobre su tercer intento, sobre la medición de su tercer intento, y se le permitió realizar los intentos adicionales. La reclamación posteriormente se resolvió en contra del atleta y esos intentos adicionales no figuran en los resultados. Bien, otra cosa que debemos tener en cuenta es que todos podemos equivocarnos por una parte o también pueden aparecer evidencias nuevas. Entonces, tanto el juez árbitro como el jurado de apelación pueden reconsiderar las decisiones que han tomado respecto a una reclamación o respecto a una apelación si aparecen nuevas evidencias, siempre que la decisión sea aplicable. En el caso del juez árbitro, consideramos que esta decisión es todavía aplicable si no se ha llevado a cabo la ceremonia de premiación o si no ha tomado ya una decisión el jurado de apelación. Y siempre, tanto las decisiones iniciales como las reconsideraciones van a estar sujetas a una apelación. En el caso del jurado de apelación, la situación es similar. Pueden reconsiderar una decisión que han tomado si aparecen nuevas evidencias que sean concluyentes y lo mismo que decíamos antes, si la nueva decisión es aplicable, si no se ha llevado a cabo la ceremonia de premiación o si el órgano correspondiente pues considera que aunque sí se haya llevado a cabo, es justificable que se reconsidere la decisión. Las decisiones del jurado de apelación siempre van a ser definitivas y no hay derecho de apelación posterior, aunque bueno, luego veamos cosas raras algunas veces, pero son decisiones finales y ya está, una vez que tomamos su decisión final, hasta ahí se llegó. Un ejemplo de una reconsideración de las decisiones del jurado de apelación lo vimos hace unos años en Doha, cuando inicialmente se había rechazado la apelación del equipo español sobre Orlando Ortega y decidieron posteriormente concederle una segunda medalla de bronce, reconsiderando la decisión inicial de mantenerlo como cuarto en la competición. Y bueno, hasta aquí la presentación. Ahora pues eso, tiempo para dudas, preguntas o sea, las dudas que os hayan surgido sobre este tema. Bueno, tenemos una pregunta de Alejandro sobre el caso de Orlando Ortega. Creo que hablaste. Y Diego, puede abrir el micrófono, Diego. Sí, hola, buenas noches o buenas tardes, no sé cómo andan. Hola Loreto, ¿cómo estás? Hola. Una consulta simplemente respecto a las condiciones de elegibilidad, que como bien dijiste, resuelve el delegado técnico y contra eso puede apelar un atleta o un representante. Dijiste que hasta el momento del comienzo de la competencia puede hacerlo. ¿Precisamente hay algún momento justo en el que se le pone fin a eso? ¿O es hasta el momento en que puede entrar a la cámara de llamadas o algo de eso? A ver, no Bueno, hay un tiempo establecido, pero ahí ya es un poco, o sea, lo que sea la lógica de funcionamiento. ok, Porque, a sentido ver, común. exactamente. Perfecto. Listo. Muchas gracias. ¿Alguien más quieres abrir el micrófono, hacer una pregunta?
Bu- Berta, Buenas tardes. Si durante si durante unos saltos bajo protesta, el deportista en el quinto o sexto intento hace un récord y luego esa reclamación no fue aceptada en favor del deportista, esos saltos de mejora no son reconocidos, pero el récord, No. Si se anula con todas las consecuencias. Si no es reconocido, no es reconocido. Marinacia preguntó, Marinacia. Sí, yo pregunté, Claudina. ¿Ya? Bueno, antes de hacer la pregunta, yo quería agradecer infinitamente, ya que es la última clase que tenemos, bueno, a Claudinia, a Elena, a todos los disertantes por querernos ayudar en esta etapa para prepararnos para Silver. Es muy difícil sobre todo para los que somos mayores y no dominamos la tecnología, pasar de un examen presencial a uno a través de una plataforma, pero bueno, quería agradecerles infinitamente y esperemos que no los defraudemos. Por lo menos yo he aprendido muchísimo a través de estas clases. Bueno, ahí va la pregunta. Es un poco personal, Loreto. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo andás? Mira, dada una situación que figura en el reglamento, o sea que vos tenés que tomar una determinación a través del reglamento, pero por otro lado te das cuenta que en ese caso en especial no es justo para todos, pero vos no estás respaldada por el reglamento. ¿Vos tomarías una decisión distinta o siempre te guías por el reglamento, aunque sabés que en ese caso no sería justo para todos? A ver, no se me ocurre ahora un ejemplo de esta situación, pero siempre, si el reglamento respalda una decisión, la decisión que debemos tomar es conforme al reglamento. Otra cosa es que en esos casos lo que podemos hacer es luego en nuestros informes sobre la competición reflejar claramente el caso y podemos dar nuestra opinión sobre lo que pensamos que sería más justo. Pero si está reflejado en el reglamento esa situación, debemos ser fieles a lo que nos dice el reglamento. Muchas gracias. ¿Sí? Hay una pregunta en el chat que de Belkis Mañón. Si puede un árbitro ante una reclamación o por protesta no decidir y enviar el caso directamente al jurado de apelación. Si eso es posible, ¿cuál será el procedimiento? Sí, a ver, el juez árbitro en ese caso simplemente comunica que no va a decidir y que pasa directamente a apelación. Si el reglamento nos da esta opción de no decidir y pasar el caso directamente a apelación, es raro que suceda de todos modos. ¿Sí? ¿Alguien más quieres hacer una pregunta? Alejandro. Sí, gracias, Claudia. Hola, Loreto, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, para el caso de permitir a los atletas competir bajo protesta en un concurso vertical, si este atleta compitiendo bajo protesta incluso llegare a la instancia de un desempate por el primer puesto, ¿qué sucede? A ver, si está compitiendo bajo protesta, el desarrollo de la competición es el desarrollo normal. Lo que se anularían son los resultados a posteriori una vez que se resuelve la reclamación. Mientras no se resuelva, tenemos que seguir como si fuera una competición normal. Si hay que hacer un desempate, hay que hacerlo. Y si esto inclusive conlleva a una mejora de marca o un récord mundial, tanto del atleta compitiendo bajo protesta como del atleta con el cual está desempatando, ¿sería igual el procedimiento? El récord del atleta que está desempatando lo podríamos aceptar, el del otro atleta no. En tanto no se resuelve la apelación, ¿correcto? Correcto. Ok, gracias, Loreto. ¿Está abierto para dudas?
¿No más? Bueno, yo compartí con ustedes el link de un enlace para un formulario de participación. Claro que no necesitan llenar nuevamente si ya hicieron en otra sesión, pero es muy importante porque tenemos sus contactos para algunas informaciones que son importantes. Hoy será la última sesión en español, pero mañana tenemos 2 sesiones y el día después de mañana tenemos lo que llaman de mock evaluation. Es una oportunidad de recibir un enlace con algunas preguntas y entrenar con la tecnología. Y en el sábado tenemos más una sesión que es una como esta, pero en inglés, con John Mason, y una charla con todos sobre las preguntas que serán enviadas el sábado. Cómo ir tenemos el día después de mañana. Será una sesión como esta, como recibieron por la invitación, y por allá tenemos un enlace para abrir la evaluación, ¿está bien? Y explicaremos mejor en este momento. Quería decir que Loreto es siempre muy preciosa con sus palabras, una experiencia durante su vida en atletismo y con la parte de jury de apelación. La Europa es muy rica con estas cosas. Creo que en la Sudamérica nosotros no tenemos tantos casos de apelaciones. Creo que están empezando a mirar como las funciones, pero para los exámenes son muy importantes porque hay preguntas de cómo se funcionan, quién se puede apelar, a quién se dirigen, el tiempo que se tiene, y como Loreto nos posibilitó mirar hoy estas palabras, esta presentación, será muy importante también, creo, que para las preguntas de los exámenes. Entonces, si alguien más quiere hablar algo o tiene más dudas, por favor, este es el momento. ¿No? Entonces, Loreto, muchas gracias. Nos vemos y mantenemos contacto con todos. Vale, gracias a todos. Muchas gracias a todos los expositores de la conferencia en nombre de los oficiales cubanos y de nuestra federación. Estamos muy contentos por todo el trabajo realizado y todo el esfuerzo y el interés que han mostrado nuestros disertantes. Felicitar a la Federación Brasileña por este acto y seguiremos en contacto a través de las direcciones y enlaces que nos han enviado. Mantenemos contacto. Gracias a todos y gracias a ADC de la Sudamérica por nos posibilitar el uso del Zoom con todos nosotros. Hasta. Chao, chao. Gracias.